La estructura económica de China se está volviendo cada vez más insostenible. Varios indicadores muestran que la segunda economía más grande del mundo se encuentra en un terreno muy inestable. En este momento ya está en marcha una crisis importante después del colapso del segundo promotor inmobiliario más grande del país, Evergrande, cuyas acciones se desplomaron un 80% el lunes. Pero la quiebra de Ever es solo un aspecto de la crisis histórica que afecta a la superpotencia económica del este. El crecimiento de China está cayendo. Los niveles de producción están disminuyendo rápidamente. Y la caída del volumen de operaciones sugiere que la actividad económica se está deteniendo. La recuperación pandémica que los funcionarios esperaban aún no se ha materializado aún. En lugar de eso, nuevos datos sugieren que pasarán años antes de que la economía se recupere. A pesar de que muchos expertos predijeron que la economía china pronto eclipsaría a la economía estadounidense y reemplazaría a Estados Unidos como potencia hegemónica mundial. Hoy en día dicen que cuando ese escenario se haga realidad, y si lo hace, se deberá principalmente a los fracasos de nuestra política interna más que al éxito de China. Los errores de nuestros líderes pueden haber dado a nuestros adversarios en Beijing cierta influencia en el mercado global. Sin embargo, las políticas nocivas del Partido Comunista Chino han estado destruyendo empresas, causando un desempleo récord y provocando malestar social en toda la nación. La corrupción del partido está destripando al sector privado y poniendo al mercado financiero en gran peligro a medida que los elitistas toman el control del sistema para obtener cada vez más riqueza. Su objetivo de tener poder absoluto está deteriorando la salud del mercado. Las cifras recientes sobre población y economía aumentan la ansiedad de que los fracasos en cascada destruyan por completo la economía china a principios de este año. El analista de JP Morgan predijo que China corre el riesgo de sufrir una japonización al estilo de 1990 si los funcionarios no abordan la crisis del mercado inmobiliario. Desequilibrios financieros y envejecimiento demográfico en este país. En el video identificamos 10 señales que demuestran que China está en serios problemas a medida que la estabilidad económica y social continúa erosionándose en todo el país. Así que estad atentos hasta el final para comprender qué hay detrás de la caída de China. El imperio chino y el mercado inmobiliario están en ruinas. Uno de los mayores obstáculos para la economía china en 2023 fue la implosión del mercado inmobiliario de $42,7 billones del país durante las secuelas de la crisis financiera mundial. China pudo evitar un colapso económico dado que otros sectores importantes de la economía estaban reportando un crecimiento récord, pero ahora las condiciones son fundamentalmente diferentes y la actual crisis del mercado inmobiliario está complicando las cosas para los responsables políticos a pesar de enfrentar caídas récord en los precios de las propiedades. Han estado en una burbuja desde 2012, lo que significa que las medidas de estímulo fiscal destinadas a controlar el colapso del mercado inmobiliario comercial y residencial no están teniendo el mismo impacto que antes. Los funcionarios chinos no solo permitieron sino que también indujeron a los promotores inmobiliarios a construir en exceso y ahora el exceso de inventario está perjudicando gravemente los resultados de los mayores promotores del país. Hace unas semanas Country Garden Holdings no logró realizar pagos de cupones por valor de millones de dólares sobre sus bonos y está advirtiendo sobre enormes pérdidas para el año. En julio el promotor chino Evergrande, que fue noticia en los últimos años debido a un impago masivo de su deuda, informó de una pérdida de 81,000 millones en 2 años. El mercado inmobiliario representa una quinta parte de la economía china y los problemas que enfrenta el sector incluyen una carga de deuda astronómica y una demanda cada vez mayor de viviendas y propiedades comerciales. En junio, los volúmenes de transacciones de viviendas en 330 ciudades de China cayeron un 19,2% año tras año según un estudio del Instituto de Investigación de Bicicletas, y los valores de las propiedades se han desplomado en un 23,4%. 2. La clase media está desapareciendo más rápido de lo que nadie anticipó desde principios de la década de 2000. El auge económico que impulsó el crecimiento milagroso de China ha ampliado notablemente el tamaño de la clase media. Aumentó de 39,1 millones de personas o 3
1% de la población en 2000 a aproximadamente 77 millones o 50,8% de la población en 2018, el problema es que a medida que la economía comenzó a desplomarse, las mismas condiciones que permitieron el crecimiento de la clase media china ya no pueden sostener a este grupo hoy. Según South China Morning Post, el estilo de vida típico de la clase media se ha vuelto completamente inalcanzable a medida que los despidos continúan aumentando y el desplome del valor de las viviendas elimina la riqueza generada a través del valor líquido de la vivienda. La riqueza de la mayoría de las personas en China está directamente ligada al sector inmobiliario, por lo que cuando el valor de sus casas disminuye abajo, se ven obligados a reducir el gasto, vender activos adicionales y aprovechar sus ahorros para poder llegar a fin de mes. En otras palabras, cada vez más personas están siendo expulsadas de la clase media china y cayendo directamente en la pobreza en este momento, una tendencia que solo agravar las tensiones sociales del país y debilitar la economía en general. 3. La deflación está alcanzando niveles de crisis en 2023 con el poder adquisitivo de la gente siendo reducido. Los precios al consumidor están cayendo por primera vez en varios años a medida que la demanda continúa cayendo mientras. La inflación es una de las principales preocupaciones de la Reserva Federal. El Banco Popular de China se enfrenta actualmente al problema opuesto, la deflación. La tendencia a la caída de los precios en toda la economía presenta una amenaza particular para la economía china, que conlleva una enorme cantidad de deuda. Un miembro del Centro de China del Instituto Brookings explica que la deflación significa que el valor real de la deuda aumenta, aunque la inflación es ciertamente mala para cualquier economía, ayuda a gestionar la carga de la deuda con el tiempo, pero la deflación en realidad hace lo contrario. La crisis ayuda a explicar el débil PIB del segundo trimestre de China, que fue inferior a lo esperado con un 6,3%. 4. El crecimiento basado en la deuda está poniendo al país en riesgo. En las economías capitalistas la producción y el desarrollo se basan en la demanda y las necesidades del mercado, lo cual está determinado por los precios locales y el potencial de crecimiento, mientras que bajo el régimen comunista de China la producción y el desarrollo están impulsados por ambiciones políticas que a menudo pueden resultar en el mal uso del dinero y los recursos públicos para los proyectos del PCC. Que los funcionarios sobre la dependencia de la deuda ponen a todo el sistema en riesgo de sufrir fallas en cascada. El siempre gran colapso es solo el último ejemplo de esto. Hoy en día, la deuda total de las empresas domésticas y del gobierno representa casi el 282% de la producción económica anual del país, según estimaciones de Bloomberg, que no logran para cumplir con sus obligaciones de deuda. El país no solo corre el riesgo de volverse insolvente, sino también enfrentar una crisis de liquidez de proporciones sin precedentes que afectaría el crecimiento durante décadas. 5. Exportaciones. Los volúmenes están cayendo por un precipicio durante la pandemia. Las exportaciones de China estaban creciendo a una tasa mensual promedio del 6%. Sin embargo, la demanda global de productos chinos no se mantuvo después de que se levantaron los bloqueos. Todos los componentes principales del PIB, desde el lado de la demanda, el consumo, la inversión y las exportaciones netas, se enfrentan a serios problemas en este momento. En junio, las exportaciones de China cayeron un 5% mes a mes en comparación con un crecimiento del 7%. 6% durante el mismo periodo en 2021. Durante ese mes, la Oficina del Censo de EU informó que las exportaciones de China a Estados Unidos cayeron un 23,7%, alcanzando un mínimo de 6 meses de 42,7 pesos mil millones, mientras que en julio las exportaciones disminuyeron al ritmo más pronunciado en 3 años, con un 14,5% anual. Estas cifras muestran cuán rápido se está desacelerando la actividad económica china este año, comprometiendo el potencial de crecimiento del país y su capacidad para soportar su carga de deuda. 6. El gobierno chino está matando a las empresas privadas. En agosto, la actividad manufacturera en China se contrajo por cuarto mes consecutivo este año. Las empresas han cerrado instalaciones de fabricación en todo el país en medio de una tendencia de nearshoring después de que las persistentes interrupciones de la cadena de suministro en los puertos chinos provocaran la
Interrupción del flujo de mercancías a nivel mundial, pero el principal problema que alimenta la actual crisis manufacturera es la politización del sector, como lo explica Dexter Roberts, autor de El mito del capitalismo chino y miembro del Atlantic Council. Las políticas del PCC capturan una gran parte de las ganancias de las empresas privadas, convirtiéndolas a menudo en ineficientes. Zombies endeudados, empresas que no tienen incentivos para continuar operando en territorio chino. El partido también incita a las empresas privadas a convertirse en empresas estatales, ofreciendo exclusivamente incentivos y beneficios a quienes cumplen con sus reglas. Este comportamiento está arrastrando la productividad nacional y asustando al sector privado. La superpotencia oriental también se está volviendo menos atractiva para la inversión extranjera. Muchas empresas ahora sienten que China no es el mercado del futuro. Robert dijo en ese punto que China. El indicador de inversión extranjera cayó a su nivel más bajo en 25 años en el segundo trimestre. 7. Desempleo está rampante. Las tasas de desempleo se están disparando en todo el territorio chino en julio. La tasa de desempleo encuestada en las áreas urbanas de China alcanzó el 5,3%, un punto porcentual más alto que durante el año anterior. En el mes peor, la tasa de desempleo entre los jóvenes de 16 a 24 años alcanzó un récord del 21%, pero algunos expertos creen que en realidad es aún mayor, porque el 15 de agosto de 2023 un portavoz de la Oficina Nacional de Estadísticas de China anunció que la publicación de los datos de desempleo se suspenderían temporalmente este año. El número de graduados universitarios chinos alcanzó los 11,58 millones. Un aumento de 820.000 en comparación con el año anterior, lo que lleva a una situación comúnmente llamada desempleo de posgrado, al mismo tiempo que las principales empresas chinas han estado llevando a cabo despidos masivos desde principios de este año. Y la ola de recortes de empleos está exacerbando la crisis de desempleo entre los jóvenes chinos. Según un informe de encuesta de la consultora global Alex, asocia al 177% de las empresas del continente. Ya se han producido despidos de empleados de Camet debido a la recesión económica y la intensificación de la crisis geopolítica. Además, el 43% de las empresas encuestadas planean despedir empleados o congelar la contratación en 2024. Los analistas comparan la situación actual con el periodo de la Revolución Cultural y destacan que las circunstancias actuales, en realidad, son mucho más graves. Durante la última etapa de la Revolución Cultural, China enfrentó un colapso económico devastador y el desempleo se disparó en ese momento. Ma Zedong, el líder de el Partido Comunista de China, indujo a los jóvenes educados a ir a las zonas rurales, alejando efectivamente a la población juvenil de las ciudades hoy en día. Xi Jinping está tratando de utilizar la misma estrategia, pero su razonamiento no convence a los jóvenes, por lo que el PCP tiene un gran problema entre manos. Con estimaciones que sugieren que entre el 70% y el 80% de los graduados universitarios de este año tendrán dificultades para encontrar un trabajo. 8. El envejecimiento de la población de China plantea importantes amenazas a la estabilidad económica y social, incluso si los funcionarios chinos pudieran de alguna manera arreglar todos los problemas. De hecho, el año pasado la población china se redujo por primera vez desde 1961. Las estimaciones de la consultora Terre Group muestran que el país está en camino de perder casi la mitad de su población para el año 2100. Por supuesto, no es solo una disminución de la población lo que está debilitando a China, es el creciente número de personas mayores. En 1990, solo el 5% de los chinos tenían 65 años o más, lo que actualmente representa el 14% y podría aumentar al 30% para 2050, según sus estimaciones de Terre Group. Es probable que China pierda un promedio de 7 millones de adultos en edad de trabajar cada año en la próxima década. Las parejas que ya están en edad de trabajar tienen que apoyar a los padres ancianos, mientras que los costos de la educación de los niños se están disparando y la confianza en la economía
Es bajo 9. La falta de transparencia mantiene a la población en las empresas a oscuras cuando se trata de gestionar recursos públicos y privados. El PCC mantiene datos sobre la eficiencia del proyecto fraude de residuos y devoluciones fuera del sitio público. Sin conocer las estadísticas reales sobre indicadores económicos clave, las empresas no son conscientes de las posibles ineficiencias que pueden encontrar y muchas veces no pueden contar con la aplicación de las regulaciones y estándares para alcanzar sus objetivos de producción. El PCC es conocido por aprovechar los factores de producción durante años. Desde áreas críticas como la producción de alimentos hasta la industria farmacéutica, se reducen los rincones y la calidad se ve comprometida a lo largo de las décadas. Esto no solo ha impactado negativamente la salud y la seguridad de los consumidores, personas, pero también socava la autoridad y legitimidad del partido. Al mismo tiempo que la población no tiene acceso a información crítica sobre cómo se asignan los recursos públicos y cuánta exposición al riesgo realmente enfrentan. De hecho, los funcionarios en Beijing han instado a los expertos a no hacerlo. Retratan los datos de manera desfavorable de acuerdo con los tiempos financieros. Solicitan a los economistas que interpreten las malas noticias desde una perspectiva positiva. 10. El empeoramiento de las condiciones de vida está exacerbando el malestar social. Los crecientes niveles de contaminación están haciendo que China inhabitable y dejando a la población en vilo. El país está perdiendo su tierra cultivable debido a la toxicidad de la fabricación minera y la desertificación. La indiferencia del Estado sobre lo que sucede con los recursos naturales, también conocida como la tragedia de los bienes comunes, ha llevado a esta situación insoportable. La pérdida de tierra cultivable por cualquiera de los dos, la toxicidad o la desertificación, no es algo que pueda solucionarse fácilmente y también deja al país aún más dependiente de las importaciones de alimentos para alimentar a su inmensa población. Otro desastre ambiental causado por las políticas del PCC es el agua. Contaminación. A principios de la década de 2010, el 40% de las vías fluviales de China no podían sustentar la vida o no eran seguras para el consumo humano. En este momento, esa cifra asciende hasta el 70%. Para empeorar las cosas, entre el 80 y el 90% de sus aguas subterráneas no son potables. Además de eso, la contaminación del aire del país es conocido por ser el peor del mundo, pero China sigue agregando más minas de carbón para la producción de energía, lo que causará más contaminación y no menos. La incapacidad del PCC para abordar estos alarmantes problemas ambientales expone las fallas de su modelo económico y se suma a malestar civil en lugar de apoyo social, desde una economía inestable hasta un mercado inmobiliario endeudado, pasando por políticas antiempresariales y desequilibrios demográficos. Beijing está sepultado en problemas en este momento. Los funcionarios estatales deben idear mejores estrategias que ocultar información negativa si quieren salvar la economía china debido a la actual crisis. La superpotencia económica está perdiendo su fuerza y está en peligro de desmoronarse tal como lo hizo Japón en 1990, pero si China cae, el mundo entero sufrirá repercusiones que el resultado podría empujarnos a una de las mayores crisis económicas y financieras de la historia y sus consecuencias serán absolutamente destructivas para el mercado global.